Hemos conversado bastante sobre métodos de investigación cualitativa, entre los cuales hemos mencionado la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, el estudio de casos, la biografía. No he mencionado la investigación-acción, que también es muy útil, y es un método de investigación cualitativo en el cual los investigadores son los mismos sujetos de investigación. Ahora vamos a hablar del método más potente de investigación cuantitativa, conocido como el método científico. ¿Qué es el método científico? Es un proceso que conlleva un conjunto de pasos o etapas estructuradas, secuenciales, conocidas como el procedimiento, para descubrir relaciones internas y o externas de la realidad natural o social, observable. Y utiliza instrumentos de investigación confiables, válidos, y los resultados, por lo consiguiente, son replicables y pueden generar teorías. ¿Cuál es una de las características centrales del método científico? La formulación de preguntas y las respuestas que se obtienen al final de la investigación sobre esas preguntas, la prueba de hipótesis y el resultado de las pruebas que se obtiene al final, ratificando esa teoría. Y lo más importante es que los resultados que se obtienen con el método científico son replicables. Es decir, si utilizásemos un error de muestreo, por decir algo, del 2%, si la investigación se repitiese 100 veces en esa misma población, en esas mismas condiciones y circunstancias, estadísticamente hablando, el resultado tendría que ser igual por lo menos 98 veces. Es decir, más precisión es bien difícil de obtener. ¿Qué características tiene? La principal es la prueba de hipótesis. Ese es realmente su punto central, es la prueba de hipótesis. Segundo, es el único método o uno de los muy pocos métodos que conducen a la ciencia, que conducen a encontrar el conocimiento cierto. Además, permite que el resultado que se obtiene de una muestra aleatoria se pueda generalizar a toda la población, porque ese conocimiento es el que explica ese fenómeno que está siendo estudiado. Además, es el método que se utiliza en el enfoque cuantitativo para encontrar causa-efecto. Es decir, es un método par excellence preferido cuando se utiliza el alcance de investigación explicativo. Por ser tan preciso y tan robusto, permite hacer inferencias más allá de esa población. Se puede hacer inferencias de que en condiciones parecidas, en otras poblaciones, es muy probable, bastante probable, que ese fenómeno se va a comportar de esa misma manera. Y entonces se da en el ámbito del enfoque cuantitativo basado en datos, en la recolección de datos duros. Para ir resumiendo un poco, aunque digamos en este curso no hay cómo entrar en profundidad sobre el método científico, pero quienes estén interesados en entrar en mayor detalle tendrán que buscar literatura y leer sobre él. Sí podemos decir algunas especificidades, características, fortalezas del método científico. Primero, es racional, es decir, se da en el mundo observable, en el mundo real. Es analítico, permite entrar en el máximo detalle sobre las características y explicaciones de un fenómeno en particular. Los resultados son verificables. Este hecho de que se permite la replicación hacen que los resultados se puedan verificar y de hecho pues resulta que siempre son ciertos. Es explicativo, nos permite llegar a las causas que generan efectos, utilizando variables independientes para ver el efecto en variables dependientes. Es altísimamente preciso. Dentro de los métodos de investigación cuantitativa es el método que tiene la más alta precisión de todos.
y por supuesto es replicable. Es decir, las investigaciones que se llevan a cabo utilizando este método, si se repitieran, se obtiene el mismo resultado. Y aquí tal vez es importante recalcar una característica muy importante que es parte intrínseca del método científico, y es que las situaciones en las que se da la investigación son altamente controladas. Es decir, los investigadores o el investigador jefe o los investigadores tienen un control bastante preciso de todo lo que está ocurriendo en la investigación, obviamente sin incidir, sin sesgar, sin hacer ninguna manipulación de datos, pero sí ese alto control precisamente es lo que permite que se pueda precisamente replicar. Y entonces el método científico es el método por excelencia preferido para experimentar, lo cual hemos explicado ya anteriormente en qué consiste experimentar. ¿Qué tipo de conocimiento se obtiene? Bueno, conocimiento cierto mediante la prueba de hipótesis. Entonces se obtiene ciencia. Conocimiento replicable, conocimiento universal, es decir, ese conocimiento, si se aplica en un país, en una situación, también se aplica en otro país, en otra situación. Conocimiento de una parte de la población que podemos generalizar a toda la población con la confianza que da la herramienta estadística y el proceso mismo de investigación en el cual, digamos, si es que utilizamos una muestra aleatoria y hemos seguido todos los protocolos y los métodos tal y como están descritos, el resultado que vamos a obtener es aplicable a toda la población. Y luego, pues, como hemos dicho desde un inicio, al mero inicio de este curso, ese método nos lleva a la verdad. El conocimiento que ahí se genera es lo más cercano que existe en investigación a la verdad. Y en investigación esa es una de las grandes metas, encontrar la verdad. Es algo que hemos perseguido durante centurias y gracias a la evolución de la metodología de investigación, desde más o menos el siglo XV, XVI para acá, hemos logrado ir perfeccionando y perfeccionando y hemos llegado a un nivel de perfección en el uso de ese método que hoy nos permite, por ejemplo, generar conocimiento cierto, conocimiento universal y que permite que nosotros en todo el mundo cada día tengamos una mejor calidad de vida. Y que le permite a las empresas, cuando utilizan ese método, que por cierto no lo utilizan mucho, llegar a la solución de problemas o al uso de oportunidades o, digamos, hacer más robustas en términos generales. Entonces, para ir cerrando, el método científico es el que precisamente utiliza estos 11 pasos que hemos estado viendo a lo largo de este curso. Se comienza obviamente con la concepción de la idea y el enunciado de la idea de investigación. Luego se plantea el problema de investigación, que es la primera parte de la planeación. Dentro de este planteamiento se formula la hipótesis, que tiene que ser respaldada con teorías, tiene que ser respaldada con conocimiento previo. Luego se elabora la revisión de literatura y el marco teórico. Ahí mismo estamos hablando también de la pregunta de investigación, el propósito de investigación. Se define el diseño de la investigación, la población y la muestra, la cual, digamos, en el caso de la muestra idealmente es una muestra aleatoria, la población es grande. Se hacen los preparativos para ejecutar la investigación, se colectan datos, se sintetizan datos, se analizan datos. Aquí sí hay un paso esencial, se hace la prueba de hipótesis y finalmente escribimos el reporte de investigación, el cual ya mencioné anteriormente, y que tiene pues 5 capítulos. El capítulo 1 que se refiere al planteamiento del problema de investigación, el capítulo 2 la revisión de literatura, el capítulo 3 el método, el capítulo 4 los resultados, el análisis, el capítulo 5 las conclusiones y recomendaciones seguidas por la lista de referencias utilizadas en la investigación y para cerrar el reporte de investigación, el resumen ejecutivo que tiene que incluir el qué, el cómo, particularidades tal vez específicas de la investigación y el principal resultado. Entonces, para cerrar, tenemos que decir que en investigación tenemos una multiplicidad de métodos
entre los cuales obviamente he mencionado más métodos cualitativos por ser muy específicos y muy particulares. Tenemos en el enfoque cuantitativo el método científico y otros métodos de carácter descriptivo, y se cuenta con instrumentos múltiples, cantidades realmente grandes de instrumentos de investigación. Se cuenta con toda la estadística para poder analizar los datos cuantitativos y software para poder analizar e interpretar los datos cualitativos, y por supuesto se cuenta con procesos respaldados por protocolos de investigación, recolección de datos que son respaldados en bitácoras y que están resguardados en distintos lugares o en lugares muy seguros, a prueba de, como he dicho anteriormente, prueba de terremotos, prueba de sismos, prueba de guerras nucleares inclusive, en el caso de investigaciones más complejas. Y al final pues es un proceso bastante específico que se requiere de mucha experticia, se requiere de paralelamente dominar teoría y dominar práctica, porque ambos van conversando entre sí a lo largo de este proceso, y que si todo se hace bien y si todo sigue la metodología correcta, nos lleva a conocimiento primigenio, conocimiento de frontera, o nos permite utilizar ese conocimiento en aplicaciones particulares para para crear nuevos productos, mejorar procesos, para desarrollar nuevos mercados, penetrar en el mercado, o en general para que las empresas generen ventajas competitivas que les permitan ser mejores competidores en el mercado y que al final redunden en un nivel de competitividad formidable de clase mundial que les permita crecer, que les permita insertarse mejor en los mercados nacionales e internacionales, y que se genere, ojalá, a través de todos estos procesos, una bola de nieve en la cual la economía crezca, la calidad de vida mejore, y el planeta Tierra y las personas que vivimos en esta linda aldea global seamos cada vez más felices y tengamos una mejor calidad de vida, y todos abrazándonos y sonriendo y felices de todo lo que está aconteciendo. Así que, bueno, a trabajar, a aplicar todo este conocimiento y hacer que el Perú sea un país que tenga, ojalá, en poco tiempo, un ecosistema robusto de investigación que nos permita dar el salto de una economía primario exportadora a una economía basada en valor agregado y con diferenciaciones particulares que hagan del país una potencia mundial económica, ojalá en los próximos 10, 15 años.